Bueno, muchachos, vamos a empezar. Muy buenos días. Espero se encuentren muy bien. Vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos brinda de podernos encontrar para empezar o continuar nuestro tema de reinos de la naturaleza. Entonces, ¿cómo se encuentran, muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Me escuchan bien? ¿Pueden ver bien la diapositiva? Sí, señor. Bueno. Entonces los invito a que sigan guardando las normas de bioseguridad, que nos cuidemos mucho para que muy pronto podamos reencontrarnos. Antes, sin antes volverlos a animar, muchas gracias por su participación a todos los que me han escrito para el seminario de la ciencia. Tranquilo, yo tengo ahí los grupos. Entonces, aquellas personas que quieran participar, pues en YouTube, en el canal de la institución, está la clase anterior y ahí se explica todo detalladamente qué es lo que se hace. Entonces, la vez pasada, muchachos, habíamos quedado en los reinos de naturaleza. Quiero que porfa saquen su cuaderno, tengan su cuaderno ahí a la mano para que tomen apuntes de lo más importante que vamos a ver. De esto ya los habíamos visto. El permiso de usted. Pasamos acá también. Escala también. Este era el trabajito que tenían que realizar. Vamos acá, analizamos esto y vamos a entrar en el primer reino. Entonces, el primer reino que nosotros vamos a entender o vamos a explicar como reino de la naturaleza está nombrado, catalogado como el reino Mónera. ¿Listo? Entonces vamos a copiar estas tres características. Los ejemplos tranquilos simplemente van a copiar, no van a hacer, o sea, el dibujo lo hacen pues y tanta especificidad de que son móneras. Entonces, ¿cuáles son los móneras? Como ya sabemos bien de la tarea de lo que hicimos la vez pasada, ¿cuál era la diferencia entre estos sistemas o estas células con organizaciones procariotas y eucariotas? Pues les quiero indicar que el reino Monera son organismos cuyas células tienen organización procariota. Todo el reino Monera hace referencia a eso. Y ellos tienen una particularidad. Lo primero, son todos unicelulares. ¿Qué significa esto? Ya lo habíamos visto en la clase pasada, vuelvo y lo recuerdo, que solo están conformados por una sola célula. Y como en este caso, como lo podemos ver en esta imagen que les traigo a colación, algunas forman colonias. ¿Colonias qué significa? Que hay muchas de ellas. Miren, estos son ejemplos de bacterias. Y estas bacterias tienen una clasificación, que ya la vamos a ver, pero las bacterias están incluidas en el reino Monera. Y esta es la forma de esa bacteria. Por eso le dicen bacilos, ¿sí? Porque tienen esta formita. Y hay varios que tienen esa forma y al encontrar varios le podemos hablar de colonias. ¿Listo? Varias bacterias me forman una colonia. Y esta que usted ve acá, que es como una esferita, tiene una forma redonda, a esto les conocemos como forma de coco. Entonces, estas son coco, estos son bacilos. ¿Estamos, muchachos? Entonces, vamos a tomar Señor. apuntes de esta diapositiva y ya les voy a compartir un videito para entender más el reino Monera y yo poderlo dividir de la mejor manera. Entonces me avisan cuando ya terminen de copiar esta diapositiva en su cuaderno, un dibujito y me indican para colocar el video. ¿Vale? ¿Listo? Entonces me avisan.
Pero eso con diferente color. Uno verde, uno rojo. Apaguen el micrófono. Listo, profe. ¿Listo, muchachos? ¿Ya copiaron? Ya, ¿Ya copiaron la diapositiva? ya, profe. Vale, entonces quiero compartir un video cortico de este reino monera bastante interesante. Voy a quitar un momentico Ya, el... profe. Listo, vale. Voy a quitar un momentico la pantalla y les voy a mostrar un video bastante interesante del reino monera. Regálenme un minuto. Listo. ¿Me avisan si están pudiendo observar la diapositiva? Sí, señor. Ahora me confirman el sonido. ¿Sí se escucha? Sí, Vale. señor. Vamos a observar este videito para aprender más del reino monera. Entonces, concentrados acá. ¿Qué te pasa, Manolito? Abuelito, tengo que consultar una tarea, pero no la encuentro. ¿De qué se trata tu tarea? Es sobre unos Profe, no se reyes, escucha el nada. lugar donde vivían. A ver, cuéntame. ¿Qué monarquía buscas? Tal vez yo pueda ayudarte. Pues se trata de los reyes Monera y su reino. A ver, Manolito, te voy a ayudar. Siéntate conmigo y te cuento. ¿Tú conoces la historia del reino de los Monera? Porque he buscado en los libros de literatura, de cuentos y de historia y no los encuentro. Pero me imagino que debe ser un reino muy antiguo y muy lejano, con un gran castillo, gobernado por reyes y con muchos caballeros. Parece que estás un poco confundido. Ya te voy a contar de qué se trata. El reino Monera, en realidad, se trata de un reino de la naturaleza. O sea que no estamos hablando de la historia de unos reyes. No, Manolito, estamos hablando de la clasificación de los seres vivos, que se distribuyen en 5 reinos, dentro de los cuales se encuentra el reino Monera. Imagina por un momento, este reino está conformado por unos pequeñísimos seres. Son unos organismos unicelulares y procariotas. Ah, pero sí son un reino diminuto parecido a una pequeñísima sociedad. No, Manolito, unicelulares y procariotas quiere decir que están compuestos por una sola célula y no tienen un núcleo definido, porque dentro de su célula no hay membrana que recubra el ADN, a diferencia de una célula eucariota. También debes saber que a este grupo pertenecen las bacterias y las cianobacterias o algas verdes azules. Este grupo de organismos se considera el más antiguo del planeta. Además, este grupo es capaz de habitar cualquier tipo de ambiente, incluso en condiciones extremas. Abuelito, ¿alguna vez has observado una bacteria? No, Manolito. Aunque si miras tu mano, allí se encuentran miles de ellas, pero por su diminuto tamaño no podemos verlas a simple vista, sino con ayuda de un microscopio electrónico. Entonces el reino Monera es un reino malvado, porque me estás contando que a él pertenecen las bacterias y estas son malignas, porque causan enfermedades. Pues en parte tienes razón, Manolito. Muchas de las bacterias son nocivas para la salud, pues transmiten enfermedades contagiosas, la neumonía y la tuberculosis. Sin embargo, los científicos han descubierto que algunas son de beneficio para el humano, ya que se utilizan en procesos industriales, como la producción de lácteos. También existen ciertas bacterias que producen antibióticos
e incluso se depende de algunas de ellas para realizar procesos vitales como la digestión y absorción de nutrientes en nuestro cuerpo. Manolito, ¿alguna vez has escuchado hablar de los probióticos? Últimamente se han puesto de moda en el yogur. Cuando tomas un yogur, ¿sabes qué estás tomando? Pues bien, en realidad el yogur está hecho con ayuda de algunas bacterias que son benéficas para nuestro cuerpo y que se denominan probióticos. Estas contribuyen en el equilibrio de la flora bacteriana intestinal y por lo tanto en la digestión. Por último, Manolito, debes saber que el reino Monera es muy amplio y diverso. Por eso encontramos que algunos de sus miembros son organismos autótrofos, mientras otros pueden ser heterótrofos. Algunos tienen respiración aerobia y otros anaerobia. Pero también existen cosas que todos tienen en común, como las que ya hemos visto. Además de que todos tienen reproducción asexual. Gracias, abuelito. Ahora entiendo qué es el reino Monera. No te preocupes, Manolito. Espero te haya quedado claro. Y si tienes alguna duda, amplía la información con tu profesor de... Bueno, muchachos, ¿qué tal el video? Vamos a sacar varias conclusiones del video para que nos quede claro. ¿Lo pudieron observar? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué conclusiones? ¿Qué es lo que nos tenemos que aprender del reino Monera, que es importantísimo y lo preguntaba Manolito, lo preguntaba el abuelo? Que son unicelulares. Entonces, de aquí, importantísimo. El reino Monera. Son unicelulares y tienen células procariotas. ¿Listo? Vale, muy bien. Procariotas, importantísimo. Que las bacterias, mire que las bacterias son los organismos bien importantes que pertenecen a este reino Monera. Y que las bacterias pueden tener beneficios, ¿sí? O nos pueden causar dificultades. Dificultades. ¿Beneficios en qué sentido? Beneficio en el sentido de la alimentación. ¿Qué nos hablaban en el video de la alimentación, muchachos? Si lo pudieron observar bien. ¿Por qué es beneficio? Que habían unas bacterias que servían para el yogur y que nos servían en la digestión. Listo, muchachos, esos son los famosísimos probióticos. Eso es lo que les vende a ustedes las diferentes propagandas de yogures. Entonces, si usted es curioso, cuando va a comprar un yogur, usted va a observar la palabra probiótico. Entonces va a entender ahora sí, desde su clase de ciencias naturales, pues que usted está consumiendo un tipo de bacteria que en ese sentido, ellas les van a servir en el tracto intestinal para la mejor absorción de los alimentos, para que usted tenga una mejor digestión. Para eso nos pueden servir ese tipo de bacterias. Pero esas bacterias también a nosotros nos pueden causar dificultades. ¿Por qué? Porque producen enfermedades, que ya las iremos a mirar, pero un ejemplo de esa enfermedad puede ser la tuberculosis, el famosísimo bacilo de Koch, que ya lo vamos a ver. Ahora, ya vamos a ver respiración y ya vamos a ver alimentación, porque el video era supremamente interesante en ese sentido. Claro, hasta ahora esta diapositiva, muchachos. ¿Vamos bien? Sí, señor. Listo, vamos a Sí. continuar entonces, Sí, compañeros. señor. Vale, vamos a continuar. Ahora, ¿pero qué es? Vamos a dejar claro los que nos trataba de explicar el abuelito de Manolito. Entonces, vamos a copiar esta definición en nuestro cuaderno. Mientras ustedes la van copiando, yo la voy leyendo. ¿Qué es el reino Monera? Entonces, primero que todo es uno de los reinos importantes de la naturaleza. Pero qué significa o qué nos abarca esta parte del reino Monera? Es una categorización propia del ámbito de la biología que se utiliza para referirse a las bacterias
y a un tipo particular de algas, que son las cianobacterias, que nos nombraba ahí el video, pero ya la vamos a ver. Dentro del reino Monera, la bacteria es el organismo principal. Y aquí, cada vez que yo le hablo a usted de una bacteria, las bacterias son el ejemplo de representación de organismos que corresponden al reino Monera. ¿Listo? Ese es el principal ejemplo, las bacterias. Este reino está conformado por organismos procariontes. Cuando quise utilizar esta palabra, porque le pueden decir procariontes en los libros o le pueden decir procariotas. Es lo mismo, procariotas. De una célula, o sea que todos son unicelulares. La palabra procarionte designa a todos los organismos cuyo ácido, el ADN, se encuentra extendido en el citoplasma celular. ¿Se acuerda del trabajo que hicimos entre procariotas y eucariotas y la diferencia, una de las diferencias que yo les pedí a ustedes investigar y que la explicamos en clase? Las eucariotas tienen un núcleo definido. Con el permiso de ustedes me devuelvo 2 diapositivas para recordarlo. Miren, procariota, núcleo definido. Hay un núcleo definido y en ese núcleo definido está el ADN. Cuando a mí me hablan procariotas o procariontes, organismos como tal, le está indicando a usted que el ADN se encuentra esparcido por todo el organismo, o sea, no está encapsulado en algo. Por eso estos tienen ausencia o no tienen núcleo común. A eso hace referencia la palabra procariota u organismos procariontes. ¿Claro, muchachos? Claro, ahora sí que es el reino Monera. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No, profe. Entonces, en Sí, ese orden señor. de ideas, me copian, me hacen el favor y copian este parrafito en el cuaderno, mi estimado estudiante. Copia este parrafito. Y me avisa para cambiar de diapositiva. Por favor. Ya, profe. ¿Listo, compañeros? Ya, Vamos a profe. dejar Listo, 20 profe. segunditos más. Listo, profe. Listo, muy tranquilo. Yo todavía no, profe. Tranquila, copio. 20 segunditos para que copien esa definición. No se preocupen. Entonces,
Mientras ustedes están copiando, yo ya voy a terminar de volver a darles a la idea del reino mónero. Entonces, ¿cuál es el representante, cuál es el organismo representante o el organismo principal del reino mónero, muchachos? ¿Las qué? Las procariotas, Pero antes de las procariotas, ¿cuáles son los organismos? ¿Cómo se llaman los organismos que nos representan? bacterias, Las bacterias, muy bien. Eso lo deben aprender. ¿Cuáles son los organismos que representan al reino monero? Las bacterias y las cianobacterias, pero ya vamos por ahí. Pero ahora, bacterias. ¿Qué característica tienen esas bacterias para poder pertenecer al reino monera? Que deben ser, como dijo ahorita el ingeniero, deben tener células procariotas o deben ser organismos procariontes y unicelulares. Pues, ¿cuáles son las dos particularidades importantes que tienen esas bacterias? Que tienen células procariotas y que son células unicelulares. eucariotas. Señor, perdón, ¿me decían algo? Bueno, que son células que tienen células procariotas y que son unicelulares. ¿Y por qué les dicen procariontes o células procariotas? Porque el ADN se encuentra extendido en el citoplasma celular. O sea que si esta es la célula, se encuentra extendido en toda la célula. Todo el citoplasma voy a encontrar el ADN. A diferencia de las eucariotas que tienen un núcleo definido como. Listo, muchachos. Vamos a continuar nuestra clase. Voy a pasar la diapositiva. Pero, ¿qué otras características generales tenemos de este reino? Entonces, para volverlas a tener en cuenta, y hay dos que nombraban en el video que se suman a las otras características que ya tenemos. ¿Cuál es la que ya sabemos? Pues, ya nos dijeron que son células procariotas y vuelven y les colocan ADN desnudo. ¿Qué significa que el ADN se encuentra acá? No hay núcleo, sin orgánulos celulares. Listo, esa ya lo sabemos, es importantísimo. Entran tres que nos tenemos que aprender. Esta es en el reino monera, esos organismos pueden ser autótrofos o heterótrofos. ¿Se acuerdan de esa definición que ya la vimos? ¿Qué significa autótrofos? ¿Qué significa heterótrofos? ¿Me recuerdan? ¿O qué recuerdan de eso? ¿Qué significa que un organismo sea autótrofo? ¿O qué significa que un organismo sea heterótrofo? Los escucho. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, compañeros? ¿Me escuchan? sí señor, Entonces, ¿qué recordamos? ¿Sí recordamos qué significa la palabra eh, autótrofos? ¿Qué significa la palabra heterótrofos? lo copiamos, profesor. Sí, pero antes de copiarlo, vamos a aprendérnoslo. Entonces, ¿qué es autótrofo? ¿Qué significa autótrofo? Es la capa, Heterótrofo. autótrofos es la capacidad de ciertos organismos de sintetizar todas las sustancias esenciales para su metabolismo a partir de sustancias inorgánicas, de manera que para su nutrición no necesitan de otros seres vivos. Organismos autótrofos son las plantas, las algas y algunas bacterias y arqueas. Muchas gracias, Juan José. Excelente la definición. Sí, Juan José tiene toda la razón. Pero yo se la voy a dar más resumido. Un organismo autótrofo es el que puede fabricar su propio alimento. Entonces, cuando un organismo es autótrofo o autótrofas, que son las bacterias, pues pueden fabricar su propio alimento. Y el representante número uno
de esos organismos autótrofos son las plantas. Las plantas tienen la capacidad de fabricar su propio alimento. Y los heterótrofos, organismos heterótrofos, necesitan de otros para fabricar su alimento. Ejemplo, nosotros. Nosotros podemos fabricar nuestro alimento, no necesitamos de otros para eso. Entonces, las bacterias que están en el reino Monera pueden ser de las dos maneras. Pueden funcionar de una manera autótrofa, o sea, hay bacterias que tienen la capacidad de ellas de fabricar su propio alimento, o hay bacterias que necesitan de otros organismos para fabricar su alimento. Esa es la gran diferencia entre algo autótrofo y algo heterótrofo. Ahora, este punto que es importante y lo nombraban en el video. Algunas son, les voy a copiarlo acá, aerobias y otras son anaerobias. ¿Sabemos esa diferencia, muchachos? ¿Qué es algo aerobio y qué es algo anaerobio? ¿Qué opinan? ¿Lo hemos escuchado? ¿Qué opinan, compañeros? Profe, ¿puede ser de las células aerobia? Aerobias. Listo. ¿Qué es algo aerobio? Se denominan organismos aerobios o aerobio o Aerobios. aerobios, ¿cómo se dice? A los A, organismos que pronuncie. pueden vivir Aerobios. Aerobios. aerobios, a Eso. los organismos que pueden vivir y desarrollarse en presencia de oxígeno diatómico. El concepto se aplica no solo a organismos, sino también a los procesos implicados y a los ambientes donde se llevan a cabo. Listo. Muchas gracias, ingeniero. Entonces, la diferencia es esta. Hay bacterias o hay organismos en el reino monero que pueden vivir de una manera aerobia. ¿Qué significa una manera aerobia? Que yo proceso oxígeno, o sea, debo estar en presencia de oxígeno, como nosotros. Nosotros somos aerobios, porque para poder respirar necesitamos oxígeno. Pero hay bacterias que funcionan o viven sin presencia de oxígeno. Cuando yo no tengo oxígeno, ese término se llama anaerobio. Anaerobio, sin presencia de oxígeno. Aerobio, con presencia, vamos acá, con presencia de oxígeno. Ejemplo de organismos que utilizan este mecanismo para poder respirar nosotros. Nosotros somos organismos que necesitamos de oxígeno para poder llevar nuestros procesos. Otra bien importante, y la nombraban en el video, muchachos, se la nombraba la abuelita Manolita. Los del reino Monera son organismos muy antiguos que han dado lugar al resto de grupos. O sea que en nosotros en ciencias naturales se dice que este reino fundamenta la formación de los otros reinos, que son muy antiguos como tal, y que fueron uno de los primeros organismos, por no decir los primeros, que se tiene idea o que se tiene presencia desde inicios de la Tierra como tal. Importantísimo saber eso. Otra importante, muchachos, tienen pared celular. Todo este reino Monera tiene pared celular. Y la última, su reproducción es asexual. Ya lo vamos a explicar. Por ahora me voy a aprender que su reproducción es asexual. Entonces, porfa, quiero que copien estos acá, bien importantes.
y las tengamos en el cuaderno. ¿Cuál es, profe? Estoy enumerando acá las que dijimos. Estas que estoy subrayando. Esta, pero solo hasta acá. ¿Listo? Ya vamos a copiar organismos muy antiguos que han dado lugar al resto de grupos, que son células procariotas, ADN, no, eso. Todo lo que está en negrita, por así decirlo, esto no lo copiemos. Ya les explico qué es para hacer. ¿Listo? Entonces, copien lo que está en esa diapositiva en el cuaderno y ya me avisan para pasar a la diapositiva. Claro, preguntas, inquietudes. ¿En alguna duda, muchachos? Bueno, entonces copiemos ahí y me van avisando. Listo, profe. Listo, profe. Listo, muchachos. Listo, muchachos. 30 segunditos ahí y terminan de copiar. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahora? ¿Vamos bien en el Reino Monera? Sí, señor. Señor. Excelente. Vale. 30 segunditos más, ya paso a la diapositiva. Bueno, muchachos, vamos a continuar. Entonces, ¿cuáles son las características generales más importantes del reino Monera? Son organismos muy antiguos que han dado lugar al resto de los grupos. O sea, ellos nos dice a nosotros la ciencia que son como los papás de los otros grupos que vamos a ver. Son tienen células procariotas. ¿Por qué le dicen procariotas? Porque su ADN desnudo se encuentra en todo el citoplasma, no tienen núcleo y no tienen orgánulos celulares. El reino Monera, todos los organismos tienen pared celular, pueden ser autótrofos, pueden ser heterótrofos, pueden ser aerobios, pueden ser anaerobios y su reproducción es asexual. Listo hasta acá. Continuamos. Ahora, las formas, porque es que a veces uno piensa, muchachos, que solo hay dos tipos de formas en este reino Monera. Y no, las bacterias son unicelulares de vía libre y presentan diversidad de formas. O sea, esas bacterias tienen infinidad de formas. Solo vimos dos al principio, que eran los cocos, ¿sí? Y los famosísimos bacilos o bastones, que usted ya vio en anterior, que era algo así. Damos los cocos, la forma de coco, que es una forma de esfera. Los bacilos como bastones con extremos redondeados, que ya los vimos al principio, pero quería traer a esta diapositiva para que se dé cuenta de las otras diferentes formas que tienen eso. Entonces tenemos los estreptococos, que son cadenitas de cocos que van pegaditos. A esto nosotros lo llamamos un estreptococo. Ahora, si es un bacilo, mire, si es un bacilo y por dentro trae dos cocos, le llamamos diplococos. Mire la forma. Bastoncito, diplococo. ¿Listo? Tenemos los estafilococos, para que vea la diferencia. Mire que la diferencia, esto es como lineal y acá ya cambia.
estos poquitos se empiezan a organizar todos como pegados. A esto le llamamos estafilococo. Los famosísimos bacilos, muchachos, que ustedes ya lo conocen. Los bacilos de esas bacterias como tal. Bacilos, estafilococos, diplococos, cocos, estreptococos y los famosísimos espirilos, que son, haga de cuenta que son como gusanitos, por así decirlo, con las puntas flageladas, ¿sí? Son como parte lineal y la idea de estos espirilos, es que la punta van flagelos. ¿Listo? Entonces, ¿qué gráfica necesito para empezar nosotros? Necesito que en el cuaderno esté la gráfica de los cocos, la gráfica de los diplococos, la gráfica de los estreptococos, la grafiquita de los estafilococos, la grafiquita de los bacilos y la grafiquita de los espirilos. ¿Listo? La van a hacer de una manera pues rápida, mientras tanto yo voy explicando otras cosas, simplemente para que ustedes vean la distribución de estas bacterias. O sea, las bacterias pueden tener todo este tipo de forma, las otras las vamos a ver ahorita. Y dependiendo de la bacteria, por lo menos esta que es la Escherichia coli, esta se da cuando los alimentos están contaminados por heces, cuando los alimentos no tienen esa asepsia en su manipulación, puede estar la Escherichia coli y esta nos puede estar produciendo diferentes síntomas si la consumimos. Y esa Escherichia coli, ¿sí? Tiene forma de bacilo, ya que va a estar acá con esta figurita. ¿Listo, muchachos? Profe, ¿me podría hacer el favor de repetir lo que se ha tratado? ¿Lo que significa que? No, tranquila. Vuelve, ¿me escribe la pregunta, porfa? Profe, yo ya terminé de copiar todo con los Gracias. Es lo dibujos. que tenemos que hacer. Tienen que copiar las figuritas. Estas figuritas tienen que pintarlas en el cuaderno, o sea, que hagan unas figuritas acá y les van a poner coco. O sea, estas son las maneras de cómo se dividen las bacterias, o sea, los diferentes tipos de bacterias que hay. Entonces, lo que quieren hacer, lo que quiero que hagan en su cuaderno, son las figuritas que encerré en rojo. Estreptococos, los cocos, los diplococos, los estafilococos, los espirilos y los bacilos. Esos son los que yo necesito que ustedes copien. ¿Listo? ¿Cuál era la pregunta que tenía, muchacho? Es que no alcanza a escuchar. Y vuelve y me la repite. Yo con mucho gusto me la contesto. Me avisan para pasar la diapositiva cuando ya hagan los dibujos. Profe, yo ya terminé, yo copié lo que, o sea, cocos con forma de esferas y hice el dibujo. Excelente. Yo copié como los significados. Vale. José, Juan José, muchas gracias. Nada, pues. Listo, profe. Listo. Vale, entonces vamos a pasar la diapositiva. 15 segunditos para que terminen de dibujar.
Regáleme un minutico. Voy a solucionar un inconveniente que estamos teniendo en el internet. Ya les... Espera, regálenme un minuto, muchachos. Qué pena. Sí, el internet está muy feo. Sí, tranquilo, ya se lo... Ahí me toca con datos. Listo, muchachos, ¿me escuchan mejor? Sí, Sí, señor. sí, Bueno, señor. ya me cambié de red. Esperemos que esta funcione mejor. Listo, entonces ya se escucha más claro. Entonces, ¿ya podemos pasar la diapositiva? Sí, Profe, la señor. pantalla se ve negra. La pantalla se ve negra. Listo. Yo la veo bien, profe. Ahora Bueno, sí vamos. se ve. Ahora volvamos de nuevo a ver. ¿Listo? ¿Están viendo la presentación? Se ve negra. Sí, señor. Los que les aparece negra o no escuchan, salgan y vuelvan, ingresen y vuelve y se arregla la conexión. ¿Listo? ¿Ya dibujaron? ¿Dibujaron ya, Sí, muchachos? señor. Listo, entonces Sí, señor. viene nuestro segundo trabajo o segunda actividad que vamos a hacer en el área de ciencias naturales. Entonces, actividad 2 es investigar 5 enfermedades producidas por bacterias. Entonces, lo que tienen que hacer, muchachos, investigar 5 enfermedades que son producidas por bacterias. Entonces, por ejemplo, yo voy a colocar un ejemplo para que entienda bien lo que quiero hacer. Por ejemplo, yo escogí la tuberculosis. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a investigar usted? Entonces, escoge las 5 bacterias. Después de escoger, perdón, las 5 enfermedades. Después de escoger las 5 enfermedades, lo primero que van a hacer es definir de enfermedad. Ejemplo, ¿qué es tuberculosis? Pues, la tuberculosis es una enfermedad ocasionada por medio de una bacteria que afecta el sistema, Eso es lo que tiene que hacer primero, definir, ¿listo? Su enfermedad. En el cuaderno, todo esto es en el cuaderno. Entonces, lo primero es definir. Y lo Profe, ¿y le segundo, enviamos a Edmundo o a WhatsApp suyo? ya tranquilo, vamos. Ya, regáleme un minutito, termino y ya les explico. Primero la defino. Segundo, colocar tipo de bacteria. ¿Sí? Alguien se estará preguntando cómo así el tipo de bacteria. Pues, ¿qué forma? Cuando yo le digo colocar el tipo de bacteria, lo estoy colocando como a la forma de la bacteria que le está colocando esa enfermedad, que le está produciendo esa enfermedad. Forma de la bacteria. Entonces, nos tenemos que ir e investigar. La bacteria, muchachos, es un coco, es un estreptococo, es un diplococo, es un Profe, estafilo. ¿Cómo, Oliver? ¿Yo? Cuénteme, Oliver.
Entonces, colocar el tipo de bacteria, lo que les quiero decir con eso es la forma de la bacteria, o sea, Hacer ¿qué el forma dibujo, tiene? profe. Hacer el dibujo, muy bien. Entonces vamos a poner acá, abajo, realizar el dibujo. ¿De quién van a realizar el dibujo? Pues de la bacteria. ¿Qué forma tiene la bacteria que me está generando esta enfermedad? Yo coloqué la tuberculosis para mí de ejemplo. Usted tiene que investigar 5 enfermedades. Las define y pinta la bacteria que está generando esa enfermedad. ¿Qué es pintarla? Pues clasificarla en esto que hemos colocado nosotros. Si es un coco, si es un estreptococo, si es un flococo, si es un espirilo, si es un estafilococo, si es un bacilo. ¿Me entendieron la tarea, muchachos? ¿Aló? Aló, Sí, Hola, señor. Raquel. ¿cómo te necesitas? ¿Pásame a Fernández? ¿Sabes volver? Ah, obvio, pásame a Fernández. Está en el médico. Ah, ¿quieres que lo marque apenas pueda? Bueno, Listo. ¿Entendimos la tarea, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. ¿Dudas, preguntas de la tarea? No, ¿Dudas, señor. preguntas de la tarea? Ahora, la pregunta de Juan José. Entonces, Apague el micrófono. ¿dónde lo van a desarrollar? Lo van a desarrollar en el cuaderno de ciencias naturales. arriba juega. ¿Por qué no juega que empiece la... Apaguen los micrófonos. Profe, ¿para cuándo la tarea? Ah, ya le colocamos aquí fecha. Cuaderno de ciencias naturales. Entonces Profe, toman ¿ya la está la imagen. asignación en el MOOC? Ah, ya ahorita la creo, ingeniero. Entonces, genera el archivo PDF y lo adjunta a Edmodo. ¿Listo? Y fecha máxima de entrega va a ser, ya les coloco acá, el 6 de noviembre. ¿Listo? La tarea que deben realizar. Dudas, preguntas, inquietudes. Ah, profe, señor. No, señor. Muchachos, espero ver dibujitos con colores, ¿no? Es bonito. Que usted me coloque si es un estafilococo, si es un bacilo, si es una bacteria, qué es lo que me está generando esa enfermedad producidas por bacterias 11. Listo, yo coloqué un ejemplo. Puede utilizar la misma, busca otros 4, ya le quedan a usted. Lo hace en el cuaderno de ciencias naturales, arma el archivo PDF, lo adjunta en modo y el máximo tiempo de entrega es el 6 de noviembre. Yo ahorita creo la asignación, hoy mismo la creo. ¿Listo? Bueno, ese es el trabajo a realizar. Entonces continuemos. Seguimos con otro reino, muchachos. El reino protista. Entonces, título, reino protista. ¿Quién me ayuda leyendo estas dos? ¿Quién quiere leer? Yo, profe. Hágale, Juan José. Yo, Estas dos, profe. por favor. Organismos cuyas células tienen organización eucariota. Pueden ser unicelulares o pluricelulares, sin verdaderos tejidos. Algunos ejemplos, espere, está ameba y algas. Listo, gracias, Juanjo. Ahorita la compañera que va a leer, ahorita más adelante lee. Fresca que yo le dejo ahí para también que me ayude. Entonces, mira, a diferencia del reino Monera, el reino Monera era procariota. Ahora la organización en los protistas, ¿cómo es? Eucariota. Importantísimo. En la parte anterior de los Monera solo eran unicelulares.
Acá los protistas pueden ser unicelulares o pueden ser pluricelulares. O pueden ser una sola célula, que significa unicelular, o pluri, mis queridos estudiantes, que es muchas. Muchas células, pluri, y unicelular, estamos hablando de una célula completa. Unos ejemplos bien característicos que nosotros encontramos en el reino de los protistas van a ser las amebas y las algas. Copian, muchachos, eso, la parte más importante, y colocan el ejemplo, no hacen la figura, solo el ejemplo. Entonces, algunos ejemplos, entonces se va a poner allá. Ameba, coma, algas. ¿Listo? Y me copian estas dos cositas, acá copiar. Estas dos cositas en el cuaderno que son importantes, y allá miramos más características. Me avisan para continuar la diapositiva. Listo, profe. ¿Listo, ingenieros? Listo, profe. Listo, compañeros. Ya continuamos. Pero, profe, espere. Tranquilos, tranquilos. Profe, Yo doy 30 segunditos más. Copien. Listo, profe. Listo, ingeniero. Ya vamos. Bueno, ¿sabes? Sí, cuéntame, Joel, ¿qué pregunta tiene? O me puede escribir. Ah, uy, qué pena, Joel, es que ya se pasó el tiempo, ya a las 9:30. Ah, 5 minuticos más, Joel, qué pena, Ya, tranquilo, Joel, pido disculpas ahí, ya vamos a terminar. Ahora vamos a la próxima diapositiva y terminamos mucho. Ahora sí, la compañera que quería leer, ¿qué es el reino protista? Ahora sí lo vamos a definir, por cuando favor. necesito saber algo así, no. ¿Quién era la compañera que iba a leer Sí, pues ahorita? ya. ¿Quién quiere leer? Yo, profesor. Dele, compañero, por Tú favor, por la lea ese culpa de esta párrafo. zorra. El reino protista está formado El por reino protista microorganismos está formado por unicelulares, microorganismos Espera un momento, espere, eucariotas, eucariotas y espere un minuto. elementos. ¿Quién quiere leer? ¿Quién va a leer? Oliver. Listo, ya, tranquilo. Entonces, va ahorita Oliver y de segundo ya continúa la persona ahorita. Entonces, dale, Oliver. El reino protista está formado por microorganismos unicelulares, eucariotas y filamentos coloniales. Uno pueden realizar la fotosíntesis y otros son heterótrofos. Pueden consumir otros seres vivos, alimentarse de materia orgánica, es descomposición o ser parásitos. Ahora sí, listo. Entonces, tranquilo.
Yo les doy aquí, esto es lo importante. Vamos a sacar las características importantes del reino. Entonces, ¿quién quiere leer las características importantes del reino, porfa? Yo, profesor. Yo, A profe, ver, yo, empecé. profe. Organismos eucariotas. Entonces, ¿son organismos qué? Eucariotas. Excelente. ¿Qué más? Organismos unicelulares y pluricelulares. pluricelulares. Ya sabemos qué es eucariota, ya sabemos qué es unicelular, ya sabemos qué es pluricelular. Sigamos. Habitan una en gran variedad de lugares. Excelente. O sea, los podemos encontrar en muchas partes de nuestro planeta. Esa es la ventaja que tiene el reino protista. Tienen Sigamos. varias Tienen formas varias de formas de nutrición. nutrición. Listo, sigamos. Tienen variedad de tipos tipos de locomoción. de locomoción. Esto hace referencia, muchachos, al movimiento. Locomoción lo vamos a relacionar con movimiento. O sea, tienen varias formas para moverse que lo vamos a ver. Digamos, Pueden formar quistes y esporas para su supervivencia. excelente, sigamos. Tienen Tienen varias varias estrategias de estrategias reproducción. de reproducción. Listo, muchachos. Entonces, vamos a dejar hasta acá la parte de la clase de hoy. Espero, déjenme ver una cosa, si continuamos acá. Vamos a dejar aquí en el reino protista. Espero hayan entendido los dos primeros reinos. Entonces ya empezamos por el reino Monera, ya continuamos con el reino protista y continuamos en la próxima clase. Muchas gracias por su participación, muchachos. Muchas gracias por sus ganas de aprender. Dios los bendiga, Dios los guarde, se siguen cuidando. Nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden el trabajo, la tareita, yo se las dejo para que la anexen al modo. Dios los bendiga. Hasta luego. Chao, Recuerden. profe. Chao, bendiciones.